Un día como hoy falleció el escritor Premio Nobel de México, Octavio Paz, poeta, ensayista, diplomático mexicano, ganador del Premio Nobel en 1990 por su obra El laberinto de la soledad. Y no solamente ganó el Premio Nobel, también ganó el Premio Cervantes en 1981. Hoy, aniversario luctuoso de Octavio Paz, considerado uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. ¿Y qué cree? Tenemos ya en la línea telefónica a alguien que pues vivió de cerca, es familiar de Octavio Paz y además es periodista, así es que me da mucho gusto saludar vía telefónica hasta Cuernavaca a Francisco Guerrero Garro, que en este aniversario luctuoso de Paz nos va a compartir algunas anécdotas, algunas experiencias. Paco Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Evaristo, aquí en Cuernavaca con el calor, ustedes allá peor, ¿verdad? Ay, ni me digas, si allá tienen calor, aquí estamos a 40, 41 grados, así es que ya te imaginarás. Sí. Pues Pues sí, cuéntanos, sí, hoy, ¿cuál fue tu relación? Entendemos que eres familiar, fuiste familiar, bueno, fue bueno, tu tío, ¿no? Octavio Paz. Octavio estuvo casado con mi tía Elena, la escritora Elena Garro. Elena Garro era hermana de mi mamá. Ah, ok. Y por cuestiones familiares, yo conviví mucho, tanto con Elena, con Octavio, cuando estaban casados. Eh, mi prima Elena, la hija de Octavio y Elena, y yo tenemos la misma edad. Y ella fue hija única, yo también por razones de edad crecí solo. Entonces nos llevábamos muy bien y yo pasaba largas temporadas en casa de Octavio y de Elena. Después, cuando fui a la preparatoria, aquí del Cristóbal Colón, aquí, el padre Armando me expulsó y me tuvo que ir a México. Entonces ahí viví con ellos durante mi preparatoria. Después, cuando me fui a la universidad, viví con ellos ahí en la calle de Nuevo León varios años. Y finalmente, en la última etapa que vivieron juntos Elena y Octavio en París, viví con ellos, ya que fui a estudiar yo allá a Francia. Entonces conocí bastante bien a Octavio, pues, nos queríamos mucho. Y pues era aprendí mucho de él y era un tipo increíble, era una persona de una inteligencia increíble. Para mí era un placer oírlo hablar cuando discutía con otros intelectuales, su manera de de expresarse, su manera inclusive hasta su manera de vestir. Te voy a decir una cosa, si yo aprendí a vestirme bien, hasta estos detalles, si yo aprendí a vestirme bien fue por él, porque siempre me decía, mira, esta corbata va con esto, este traje. Pues me acompañó a comprar varios trajes en aquella época en Zapico. Entonces yo me quería comprar unos medio raros, así, con estampados. Me decía, no, siempre hay que comprarse que no tengan estampados grises o azules, a Formales, veces algún formales, café, ¿eh? formales. Formales, las corbatas, todo. Y fíjate que eso influyó mucho en mi vida porque pues siempre que me compré ropa me compraba con los parámetros que él me dio. También aprendí mucho de su vida. Aprendí, por ejemplo, él no escribía en su casa. Él se iba a casa de su mamá, tenía un pequeño estudio ahí y se encerraba ahí 3 o 4 días a escribir. Porque a mí, siendo escritor, me extrañaba que pues, ahí en el apartamento comíamos, cenábamos, íbamos a fiesta, y nunca vi un cuaderno, nunca vi una pluma, una máquina de escribir algo. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿dónde escribe? Entonces se iba a la casa de su mamá y un día fui con él a la casa de su mamá y ahí tenía la biblioteca de su abuelo, de Ireneo Paz. Ireneo Paz, ¿te acuerdas? El escritor juarista. Su Sí. abuelo había sido un escritor muy importante, juarista militar y escritor juarista de Jalisco. Y tenía una biblioteca muy buena, muy buena de clásicos. Y tenía ahí un rincón en el sótano de la casa de su mamá con libreros antiguos, con sus escritorios, todo, y tenía todo perfectamente arreglado, montoncitos de papeles, sus máquinas de escribir, sus plumas, todo.
y ahí escribía, y entonces por eso alguna vez me expliqué, por eso escribía lo que escribía. O sea, fíjate, si lo lees es muy metódico, muy limpio, no es nada fantasioso, es todo tiene un orden. Y ya con el tiempo comprendí pues que ese orden era el que tenía su biblioteca. Así es, bibliotecas que según dicen que cuando se quemó una de sus bibliotecas pues le causó una gran pena, ¿verdad? Eso fue en su departamento, ahí empezó la reforma. Ajá. Pero esa ya no era la biblioteca de su abuelo sí la donó al instituto, ¿cómo se llama ese? De Relaciones Exteriores. Hay un instituto de relaciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la biblioteca de su abuelo eran puros libros del siglo XIX y principios del siglo XX. Wow. Riva Palacio, Iscabalceta, Lucas Alamán, todos esos libros perfectamente bien encuadernados, eran ediciones únicas, primeras ediciones, todo. Era una biblioteca que tenía mucho valor. Entonces, esa edición, y nunca lo hizo público, el Instituto Matías Romero, ¿te acuerdas? El Instituto Matías Romero de la Secretaría. Bueno, ahí donó esos, eran 2.500 libros, y todos ellos eran, todos encuadernados, los mandó el abuelo encuadernato, y esa biblioteca era pues única, porque era la del abuelo, y ya la que se le quemó es la que fue recolectando a través de su vida, los libros que se trajo de París, los libros que compró aquí, todo, que eran también pues libros únicos, ¿cómo se llama? Autografiados, primeras ediciones, todo. Así es, qué interesante, qué revelador esto que nos comentas, Paco. En este aniversario luctuoso, haciendo esta remembranza, estos recuerdos que nos estás compartiendo, vivir con él en Ciudad de México, en París, ¿qué dirías de este hombre que le dio un premio Nobel a México en cuanto a su condición como cualquier persona? ¿Era estricto, era severo, era cariñoso? Era muy severo. ¿Sí? No se reía mucho. Era muy severo, y a mí me impresionaba su mirada. Te acuerdas que tenía los ojos azules, y era una mirada muy fría y calculadora. ¿Te daba miedo que te mirara así? ¿Mandé? Te impresionaba, Te impresionaba, sí. Ajá. Y además tenía una personalidad tan fuerte que te impresionaba. O sea, cuando se enojaba o hablaba o discutía, la gente se callaba. Y yo me acuerdo, mira, desgraciadamente en aquella época yo era un adolescente, no me daba cuenta del momento que yo vivía. Ahora me acuerdo de las cosas y me acuerdo, digo, qué importante era. O sea, yo debía haber puesto más atención, pero en aquella época pues era yo chavo de prepa. Eras un chavo de onda. De onda, sí, y con mi prima pues andábamos en las fiestas, íbamos, pero muchas veces los acompañaba yo a mi tía y a él a los cafés, a las fiestas y todo, y yo veía como la gente no lo atendía, lo seguía, empezaba a hablar y la gente se callaba. A él y a mi tía también era una mujer súper brillante. Entonces, cuando mi tía hablaba, mi tía era súper carismática, también cuando vivieron aquí en México eran la pareja de gente inteligente, o sea, todo el mundo los invitaba, les hacían programas de televisión, pero él no se reía mucho, sonreía, era un hombre muy adusto, era un hombre muy, muy serio, no hacía chistes. Cuando se enojaba nunca lo vi insultar, nunca lo vi decir una mala palabra, era de una educación muy, muy refinada, muy exquisita. Y la manera de hablar, ¿no? La manera de hablar seguramente sin altisonancias, sin groserías, ¿no? No, nunca lo oí gritar, nunca lo oí decir una majadería, inclusive en los peores momentos de pleitos con su hija o pleitos con otra gente, no alzaba la voz. Hablaba, a lo mejor un poquito alzaba la voz, pero su fuerza no era el tono de voz, sino lo que decía, porque sus respuestas siempre eran muy inteligentes, muy directas. Claro. Acuérdate, inclusive en la televisión cuando lo veías, nunca hablaba rápido, siempre hablaba lento, y él una vez dijo, es que hay que pensar antes de hablar.
una vez que estaba diciendo en una conferencia, me acuerdo, ya esa conferencia ya la vi yo cuando estaba grande. Gran recomendación. Sí, y estaba yo en la conferencia y él decía, es que hay que pensar, hay que hablar, y dije, pues con razón, nunca se enoja, corazón siempre dice las cosas, lo que debe de decir. O sea, claro. Nunca lo vi insultar. Además, era increíblemente bien educado para comer. O sea, era educado a la antigua usanza mexicana. O sea, él para comer en la mesa tenía que estar muy bien puesta, no se tenían que ser cubiertos de plata, vajillas de porcelana, o sea, no en la casa de ellos no había un vaso de plástico, un taza de plástico, pero ni por asomo. Todo era muy muy clásico. Es que él así fue educado por su tía Amalia. Su tía Amalia era una mujer hermano de su abuelo, sí, que era una vieja aristócrata. Entonces lo educó en ese mundo. Y él de alguna manera supo adaptar esa educación aristocrática a la realidad mexicana. Así es. Entonces, él actuaba como en toda la sociedad mexicana normalmente, pero siempre bajo el parámetro de la buena educación. Qué interesante. O sea, era muy buen escritor, ingeniero, pero también como ser humano era fino, muy bien educado, fino, nunca ofendía y era generoso a su manera. Yo lo vi muchas veces ayudar a gente y no le dijo a esa gente que le había ayudado. O sea, había un escritor por ahí que se llamaba Portilla, no me acuerdo cómo, que lo habían corrido del gobierno. Estaba desesperado porque era burócrata toda su vida, no tenía trabajo, todo, y me acuerdo que anduvo, fue a hablar con los jefes. Él era muy respetado en áreas del gobierno. Me acuerdo que estuvo haciendo gestiones, hasta que reinstalaron a este señor Portilla. El señor Portilla nunca supo que lo habían reinstalado por gestiones de mi tío. Y él nunca dijo, yo me di cuenta porque yo lo vi, pero claro, nunca dijo, ando haciendo esto. O sea, él lo hizo, ayudó a esta persona, nunca le dijo a esta persona, yo te ayudé, algo así. Eso quiere decir, eso para mí era una gran cualidad interna. Sin duda, y una gran lección, ¿no? Que una solidaridad ciega, pues, que lo único que sabía de la solidaridad era él. Ah, caray, qué interesantes anécdotas, comentarios, gracias que nos compartes, Paco. Por último, regálanos por favor 1, 2 virtudes, cualidades, hábitos de este premio Nobel que podríamos seguir nosotros también en la actividad que desarrollemos en cualquier profesión, en cualquier oficio. Bueno, uno de los hábitos que tenía era, y él decía siempre, hay que escribir. O sea, él una vez lo voy a decir, aunque no tengas ganas de escribir, tienes que escribir, aunque tires después lo que escribiste. Pero el hecho es que hay que seguir haciéndolo, aunque no quieras. Y después, su ejemplo para la nueva generación, él trajo a la nueva generación de intelectuales mexicanos, pues una disciplina intelectual firme, universal, los abrió a Europa, los abrió a Estados Unidos, y creo que esa lección que les dio a Krause y a Aguilar Camín y a toda esta gente, pues surtió efecto, ¿no? Fue buen maestro, y de alguna manera la han seguido. Sería yo la lección que dejó es sin ser un maestro, fue un maestro, sin ser una persona que se dedicaba a enseñar, enseñó. Y perfecto. Creó toda esta generación de nuevos escritores. Muy bien, que podemos ver y que podemos seguir. Muchas gracias, Francisco Paco Guerrero, por estas impresiones, por compartir estas historias de vida de nuestro premio Nobel, y me quedo con eso que nos comentas, hay que escribir, estés como estés, en las condiciones que estés, por alguna razón hay que hacerlo, seguramente libera, saca las cosas que están ahí atoradas, y eso es una muy buena recomendación. Eso lo hago yo siempre sigo escribiendo. Sí le aprendiste. Oye, a propósito,
estoy bien contento, ya empezaron a cantar las chicharras aquí en Cuernavaca. Ya va a llover. Quiere decir que ya va a llover, hermano. Así es, pues sí, es lo que Oye, se dice. Gracias por hablar de Octavio. Yo siempre llevé buena relación hasta el fondo con él. Él acabó peleado a muerte con mi tía y mi prima, pero yo llevé muy buena relación con Tú él. eras aparte. Sí. Así, si no hay que tomar partido, hiciste bien. Gracias por permitirme compartir esto. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por recibir la llamada. Te mandamos un gran saludo, un abrazo de parte de la producción, de mi compañero Abel que está aquí. Gracias por estos comentarios, Paco. Excelente día y fin de semana. Me saludas, Abel. Gracias, Evaristo. Hasta pronto. ¿Qué le parece estas anécdotas? Octavio Paz, se llamaba Octavio Irineo Paz Lozano. Nos ponían luego a leer los libros de él, ¿verdad? De la preparatoria. A ver, léanse el laberinto de la soledad. Léanse, ¿cuál otro? Y bueno, después sus programas de televisión. En fin, ahí lo puede ver todavía en YouTube para que tome sus conceptos. Aquí nosotros hemos citado mucho ese de que cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Es decir, empiezan ahora a decir cosas que no son, mentiras, situaciones que fácilmente pueden engañar, cosas que no corresponden a la realidad. Pero bueno, ahí está el recuerdo de Octavio Paz, que falleció un 19 de abril de 1998.